Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén de lo mejor. Les doy la bienvenida a este webinar de red aplicado a estaciones de servicio. Mi nombre es Alejandro Buendía, yo soy jefe de mercadeo de Servimeters. Ustedes, como la mayoría deben saber, nosotros somos un organismo evaluador de la conformidad ya con más de 17 años de experiencia en el mercado, tratando temas relacionados con la calibración, inspección, certificación, ensayos y desde hace poco hemos incluido en nuestro portafolio de servicios todo el tema de capacitaciones y también tenemos todo lo que son servicios complementarios como calibración por trazabilidad. Les doy la bienvenida. Espero que disfruten al máximo este webinar. Estoy seguro que va a ser de mucho provecho para ustedes y les va a ayudar a afianzar muchos conocimientos. En este momento le doy la bienvenida a nuestra capacitadora, nuestra experta en el tema, a Silenia Mejías. Muy bienvenida, Silenia. Muchísimas gracias, Alejandro. Buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida también para este webinar en donde queremos presentar a ustedes un tema muy interesante, un tema pues que yo sé que les va a servir de mucha utilidad, va a ser de mucha utilidad para ustedes, especialmente pues a los que están dentro del gremio del área eléctrica e incluso pues los que trabajan para este tipo de instalaciones en estaciones de servicio. Pues vamos a comenzar entonces mostrándoles nuestra presentación del día de hoy en el tema de instalaciones eléctricas de acuerdo a RETIE aplicado en estaciones de servicio. Sabemos pues que una estación de servicio es un lugar donde se comercializan diferentes tipos de combustible, pero en este caso particular vamos a hablar de los combustibles líquidos que se comercializan dentro de este lugar, pues que es uno de los requisitos que se establece dentro de RETIE y de la NTC 2050. Entonces vamos a mirar nuestra primera presentación, nuestra primera diapositiva. Un momento. En esta diapositiva les voy a presentar un video. Este video vamos a mirar por 3 minutitos cortos cómo se puede generar un incidente por causas que nosotros generalmente no tenemos previstas. Nosotros podemos prevenir de muchas maneras accidentes o incidentes dentro de lugares peligrosos, pero pues las leyes de la física a veces nos traicionan, ¿cierto? Entonces, para poder establecer una condición de cero riesgos es muy difícil, es casi que inevitable. Entonces, sí podemos bajar esa condición a un porcentaje muy pequeño, pero ese porcentaje pequeño debemos prevenir los efectos que pueda causar. Vamos a mirar entonces cómo se genera este incidente o este accidente y las causas o las causas que puede generar en la localidad, las consecuencias que pueden haber dentro de la localidad. Vamos a mirar un poco. Secuencia de eventos. Base a los ensayos, los análisis de laboratorio y entrevistas y documentos, esto es lo que el CSB infiere ocurrió el 17 de julio de 2007. Barton Solvents, una distribuidora mayorista de solventes y de otros productos químicos industriales, estaba ubicada en el límite de una zona residencial. Los productos se almacenaban en grandes tanques localizados en el exterior de la planta. A las 8:30 de la mañana del accidente llegó un camión cisterna para transferir a un tanque de almacenamiento un solvente no conductivo conocido como Burnish Makers and Painters, o BMIP-NAFTA. Debido a que los líquidos que fluyen por cañerías y válvulas generan electricidad estática que puede encender vapores inflamables, el supervisor de la playa de tanques conectó un cable entre el camión y el puesto eléctrico de puesta a tierra. Además, todo el equipamiento implicado en la transferencia de los líquidos estaba unido, es decir, conectado con conductores eléctricos y puesto a tierra. Adentro de los tanques de almacenamiento de 15 toneladas había un instrumento de medición del nivel de líquidos, una cinta de metal que estaba puesta a tierra, suspendida de poleas y conectada a un flotante de metal con un sistema de conexión flexible. Esta conexión presentaba un peligro oculto durante el llenado del tanque. El solvente se bombeaba desde 3 compartimentos del camión cisterna al tanque. Cuando se cambiaba la manguera desde un compartimento a otro, ingresaba aire por la línea,
creando burbujas y turbulencias dentro del tanque. Una carga eléctrica estática se acumuló en el líquido no conductivo. Mientras tanto, el espacio existente sobre el líquido se llenó con una mezcla explosiva de vapor y aire. Esto provocó que el líquido se arremolinara, provocando que el flotante se desplazara e hiciera juegue, al moverse de manera ondulante. Y se aflojó la cinta de metal, interrumpiendo la puesta a tierra del flotante, y el flotante de metal acumuló una carga eléctrica estática. A eso de las 9 de la mañana, una chispa de electricidad estática encendió la mezcla de vapor y aire, causando una explosión masiva. El estallido hizo que el tanque de almacenamiento saliera disparado. Otros 2 tanques rápidamente explotaron y liberaron su contenido hacia el fuego, que se propagaba cada vez más rápido. A medida que el incendio arrasaba el patio de tanques, otros más estallaban y se sumaban al fuego, arrojando al aire pesadas tapas de metal de 3,5 metros de diámetro. 75.700 litros de líquido inflamable se liberaron en el área de contención de derrames. Válvulas, caños y otros objetos pesados de metal fueron lanzados a la comunidad vecina. Una de las tapas golpeó una casa rodante que se encontraba a 91 metros de distancia. Una válvula reguladora golpeó contra una empresa vecina que estaba a 122 metros. Listo. Entonces, podemos mirar en este ejemplo, un ejemplo real, cómo no se tiene previstos ciertos eventos, a pesar de que colocamos todos los tanques, estaban equipotencializados, estaban conectados a tierra, incluso el carro tanque estaba conectado a tierra, pero no se tenía previsto que el juego que iba a ser el flotante iba a desconectar la tierra. Y en esa desconexión se pudo haber formado la chispa que generó entonces la explosión. Son eventos que de pronto en probabilidad son muy bajos, que debemos tener en cuenta entonces que esa probabilidad existe y que debemos entonces mitigar los efectos al máximo. Ilenia, qué pena te interrumpo. Lo que pasa es que nos dice Jaime Andrés que no tiene audio. ¿Me pueden confirmar los demás, por favor, si tienen problemas de audio? Si quieres, sigamos, Ilenia, y a medida que pues las personas nos confirmen. Acá dice que sí se escucha. Sin problemas, Ilenia, muchas gracias. Listo, bueno, con mucho gusto. Igualmente, cualquier cosita pueden escribirle al chat. Continuamos entonces, vamos a mirar algunas definiciones que nos van a servir para ir reconociendo lo que vamos a ir hablando durante todo el contenido. Vamos a mirar entonces unas definiciones tomadas de la NFPA 30, que más adelante vamos a mirar la normatividad y vamos a mirar qué contiene estas normas. El punto de inflamación lo define la NFPA 30 como la temperatura mínima de un líquido a la cual se desprende suficiente vapor para formar una mezcla inflamable con el aire cerca de la superficie del líquido o dentro del envase usado. Entonces, miremos que se define como la temperatura mínima del líquido, pero para que éste pueda desprender vapores que formen con el aire mezcla inflamable. Ese punto de temperatura en el cual se desprenden esos vapores lo llamamos punto de inflamación. Hablamos entonces de líquidos inflamables. Punto de combustión, definido por la NFPA 30 igualmente. Dice que es la temperatura más baja a la cual un líquido se incendia y logra mantener la combustión sostenida cuando se expone a la prueba de llama en concordancia con la ASTM D92. Entonces estamos hablando ya de la temperatura del líquido, pero a la cual se incendia el líquido como tal, y que pues la combustión pueda ser sostenida, se mantiene entonces esa reacción química. Ignición. La ignición ocurre cuando el calor que emite una reacción llega a ser suficiente como para sostener la reacción química. Es decir, es ese punto de calor en que ya yo puedo retirar el calor y la reacción química se mantiene y es sostenida. Y la deflagración es una combustión súbita con llama a baja velocidad de propagación sin explosión, que suele asociarse a menudo pues con las explosiones, utilizándose como sinónimo, pero en realidad es una combustión donde no existe explosión, pero que sí se propaga a una velocidad bastante alta. Miremos entonces qué es la electricidad estática, y lo coloco acá dentro de las definiciones porque la electricidad estática es el enemigo número 1
dentro de una estación de servicio. El RETI lo define como una forma de energía eléctrica o estudio de cargas eléctricas en reposo. Este fenómeno hace que circule una corriente eléctrica repentina y momentáneamente entre dos cuerpos de distinto potencial eléctrico. Y ese distinto potencial eléctrico que existe entre esos dos cuerpos me va a crear una tensión de ruptura del medio y se puede generar chispas o arcos eléctricos. Entonces, por eso es el enemigo número 1 dentro de estaciones de servicio. Una chispa eléctrica es una descarga eléctrica repentina que ocurre cuando un campo eléctrico suficientemente alto crea un canal conductor ionizado eléctricamente en un medio normalmente aislante, por ejemplo, el aire, comúnmente es el aire, y otros gases o diversas mezclas de gases. Corrientes parásitas. Las corrientes parásitas se producen cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable o viceversa. El movimiento relativo causa una circulación de electrones o corriente inducida dentro del conductor. Entonces acá miremos lo que son, por ejemplo, los motores. Hay que estar muy pendiente de los fenómenos que causan dentro pues, del lugar donde se encuentran. Estemos muy pendientes entonces de corrientes parásitas y de electricidad estática. Miremos entonces ahora la definición de lugar peligroso, que es un lugar que llamamos pues dentro de nuestros reglamentos el lugar clasificado. El RETI lo define como aquella zona donde están o pueden estar presentes gases o vapores inflamables, polvos combustibles o partículas volátiles como pelusa de fácil inflamación. Lugar donde está o puede estar, es decir, donde comúnmente se encuentra el líquido, el vapor o las partículas y los lugares adyacentes a este. Tenemos también la definición de clasificación de lugares. La NTC 2050 lo define como los lugares se deben clasificar dependiendo de las propiedades de los vapores, líquidos o gases inflamables y los polvos o fibras combustibles que pueda haber en ellos y por la posibilidad de que se produzcan concentraciones o cantidades inflamables o combustibles. Entonces, dependiendo de esas propiedades que tiene esos vapores, esos líquidos, esos gases, donde estén ubicados dentro del sitio, se debe clasificar el área. Hay una clasificación especial dependiendo de esas propiedades y de esa ubicación. La normatividad que se maneja dentro de este tipo de instalaciones la tomamos principalmente o como fuente principal la NFPA. La NFPA 30, que ya la habíamos mencionado y que nos sirvió para definir ciertos conceptos, es el Código de Líquidos Inflamables y Combustibles, de manera general. La NFPA 30A define ya el código para instalaciones dispensadoras de combustible para motor y talleres de reparación, es decir, está enfocado en lo que son dispensadores de combustible. Y la NFPA 497 es donde se establece la práctica recomendada para la clasificación de líquidos inflamables, gases o vapores inflamables y de áreas peligrosas clasificadas para instalaciones eléctricas en áreas de procesamiento químico, también lo puedo utilizar. Entonces, definimos NFPA 30, NFPA 30A como los códigos para instalaciones, no solamente eléctricas, sino también pues, de otros tipos dentro de estas áreas de dispensación de combustible, y la NFPA 497 como la práctica recomendada para clasificar estas áreas. Tenemos también la NTC 2050, primera actualización. En el capítulo 5 se habla de ambientes especiales. Específicamente, la sección 500 se definen los lugares peligrosos o clasificados, y las secciones 501 y 505 me hablan de cómo clasificar las áreas de acuerdo a las metodologías NFPA y la metodología IEC. Estas dos metodologías las vamos a definir más adelante, pero pues les adelanto que son las que se utilizan para poder clasificar estas áreas y las pueden consultar en estas secciones de la NTC 2050. Específicamente la sección 514 nos habla de los requisitos de las gasolineras y estaciones de servicio. Allí están los requisitos particulares para este tipo de instalaciones. Obviamente que si nos referenciamos a la sección 500 y a la sección 501, 505, vamos a ver las definiciones generales o los requisitos generales. Y pues en la 514 están las particulares y algunas excepciones que se hacen a las primeras secciones del capítulo 5.
Específicamente en el RETIE podemos mirar en el capítulo 8 los requisitos para instalaciones de uso final. Obviamente, pues las estaciones de servicio son instalaciones de uso final. Pero en el artículo 28 tenemos requisitos específicos según el tipo de instalación. Las instalaciones dentro de estaciones de servicio son instalaciones especiales y están definidas en el artículo 28.3.1, donde habla de instalaciones eléctricas en lugares clasificados como peligrosos. Allí están todos los requisitos generales para este tipo de instalación. E incluso hay algunos literales que mencionan requisitos específicos para estaciones de servicio. Vamos a hablar de las filosofías de control de riesgo. Dentro del RETIE, en este artículo que mencionábamos, 28.3.1, nos habla de las filosofías de control de riesgo, cómo se pueden controlar los riesgos dentro de lugares clasificados como peligrosos. Entonces, solo se permiten dos filosofías. La primera, las que evitan la atmósfera explosiva, de maneras como sustituyendo la sustancia explosiva por otra, pero en el caso de estaciones de servicio es muy complicado porque la sustancia explosiva es el objeto de mi comercio, de mi comercialización, entonces no puedo sustituirla por otra. Esto se da pues en otro tipo de casos donde yo puedo hacer una sustitución de la sustancia explosiva por otra que sí me sirve y continuar con un proceso. Otra de las filosofías puede ser limitando su concentración. En este caso también es difícil porque pues yo voy a comercializar el líquido inflamable y lo necesito en grandes concentraciones. O inertizando, propiciando la ventilación adecuada, que también a veces pues se resulta un poco complicado. Pero entonces estos serían los tres casos en los que yo puedo evitar una atmósfera explosiva. Otro tipo de filosofía que se puede aplicar es limitar los efectos de la explosión. Es decir, yo no voy a negarme a la posibilidad de que pueda haber una explosión en una probabilidad mínima, pero yo voy a limitar esos efectos que me causa la explosión, haciendo que los elementos constructivos la lleven a niveles aceptables. Y las técnicas que se utilizan para este tipo de filosofía son equipos a prueba de explosión, que generalmente en la mayoría de los casos es lo que se utiliza, seguridad intrínseca, que también se han visto algunos casos, pero que son pues sumamente costosos y hay que mirar pues en temas de costo-beneficio, seguridad aumentada, equipo antideflagrante, presurización, inmersión en aceite, relleno de polvo o moldeado. Generalmente lo que se utiliza, como les digo, es los equipos a prueba de explosión. Vamos a hablar de clasificación de áreas. De acuerdo al RETIE, artículo 28.3.1 literal B, textualmente dice que debido a que durante la elaboración, procesamiento, transporte y almacenamiento de sustancias inflamables, productos químicos y derivados del petróleo, es inevitable que ocurran escapes que en contacto con el oxígeno de la atmósfera pueda producir mezclas de una concentración explosiva. Como les había dicho, es casi inevitable. Entonces, los lugares donde se tenga presencia de una instalación o equipo eléctrico se debe clasificar. Es obligatorio realizar la clasificación de áreas y se deben consultar las normas que nos explican cómo se hace este tipo de clasificación. Para los líquidos clase 1, y menciono clase 1, consultamos la NFPA 30 y 30A para este tipo de líquidos. La delimitación del área clasificada para estaciones de servicio se realiza de acuerdo a la tabla 514-2 de la sección 514 de la NTC 2050. Si ustedes se van a la sección 514 de la NTC 2050, van a conseguir esta tabla, que es la 514-2, donde les va a decir cómo se delimitan las áreas y cómo se clasifican, de acuerdo, obviamente, pues a la metodología NFPA. Para ampliar detalles de métodos de clasificación, consultar la NFPA 497, que ya se las había mencionado, y la NTC 2050, sección 500-6, 500-7 y 500-8. Ahí están las metodologías de clasificación de acuerdo a la NFPA y a la IEC. Y el RETIE, artículo 28.3, también nos da ciertos detalles de clasificación para este tipo de líquidos clase 1. Recuerden que estamos hablando hoy de estaciones de servicio. Si ustedes tienen dudas acerca de otro tipo de clasificación, porque otro tipo de combustible, por ejemplo, fibras
o otro tipo de combustible, pueden consultar también la NTC 2050 y allí les va a referenciar la normatividad que se utiliza. Pues un área de riesgo clasificada se define como una localización peligrosa y que contiene o probablemente puede contener, porque está adyacente, una concentración inflamable de gas, vapor o cualquier otro combustible donde una fuente de energía eléctrica o térmica lo suficientemente elevada puede causar la ignición. La clasificación de un área de riesgo está definida por el tipo de material, como se los había dicho, el tipo de combustible, la peligrosidad de ese combustible y los límites donde se encuentra o las distancias a cualquier área donde está ese combustible. En el artículo 28.3.1 literal D del RETIE nos dice que la clasificación de áreas, el alambrado y la selección de equipos deben estar supervisados y, ojo con esto, supervisados por un ingeniero competente en estos procedimientos, demostrable con experiencia certificada o certificado de competencia profesional. Todas las áreas designadas como lugares peligrosos deben estar adecuadamente documentadas. Comienzo con lo primero. El ingeniero, entonces, que va a hacer la clasificación de las áreas, alambrado y selección de equipos, debe ser un ingeniero competente en este tipo de instalaciones y debe tener experiencia certificada. Y las áreas que voy a clasificar o las áreas que van a estar dentro de este tipo de instalación deben estar adecuadamente documentadas. Quiere decir, debe tener por lo menos los planos de clasificación de áreas, deben haber documentos donde me habla del combustible, del punto de ignición, pues debe haber unas definiciones y debe ser claro, el área donde voy a trabajar debe estar claramente documentada. Los métodos de clasificación de áreas. Ya les había hablado de que hay dos metodologías. Está la metodología IEC y la metodología NFPA, ambas aceptadas por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. En el artículo 28.3.1, literal E, me dice que la clasificación de áreas debe hacerse de acuerdo a la metodología IEC, que la clasifica por zonas, o de la NFPA, que la realiza de acuerdo a clases y divisiones, y tener en cuenta lo referente a grupos y códigos de temperatura. Entonces, podemos utilizar cualquiera de las dos, pero les cuento que en la mayoría de los proyectos se utiliza la NFPA. El código de temperatura. Tanto el método de las clases como el de las zonas, se requiere que el equipo esté marcado para mostrar la temperatura de operación o rango de temperatura. El rango de temperatura está identificado a través del uso de un número de identificación y todos los equipos deben tener este número de identificación. Y debemos tener en claro entonces cuál es la temperatura máxima a la que puede trabajar este equipo dentro de la zona clasificada o del área clasificada. Vamos a hablar entonces de cada uno de los métodos o metodologías que hay de clasificación. Comenzamos con la clasificación IEC, que lo hace mediante zonas. La IEC las clasifica en zona 0, zona 1 y zona 2. La zona 0 me dice que abarca áreas en las cuales existe la presencia de una atmósfera de gas explosivo de manera permanente o por periodos prolongados. Es decir, está esa zona que está donde se dispensa el combustible, donde está presente siempre y donde está adyacente a poca distancia de él. Tenemos la zona 1, que abarca áreas en las cuales se puede esperar que exista la presencia de una atmósfera explosiva de manera ocasional o poco frecuente. Por ejemplo, las zonas que están cercanas donde se escapan algunos gases o de pronto algún derrame cercano a la zona donde comúnmente debe estar el combustible. Y la zona 2 abarca áreas en las cuales solo puede esperarse la presencia de una atmósfera de gas explosivo de manera muy poco frecuente de atmósfera explosiva, constituida por una mezcla de aire con sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla, o si ella se genera, existirá por periodos breves únicamente. Por ejemplo, cuando el aire se lleva un poquito, el viento se lleva un poquito de esos vapores, entonces tenemos un límite en la zona cercana donde yo puedo decir que a partir de ahí en adelante es nulo. Entonces esa zona es la que ellos llaman zona 2. Esta clasificación también me divide por grupos y esto es dependiendo del combustible. Para los grupos
grupo 2C sería pues para hidrógenos y acetileno, el grupo 2B es para acetaldehídos y etilenos, y el grupo 2A es para metanos, gasolina y propano. Entonces, IS me clasifica de acuerdo a dónde está y los límites que están cercanos a ese combustible y al tipo de combustible que se está utilizando. Para la clasificación en NFPA lo tenemos de acuerdo a clases, divisiones y grupos. Entonces la NFPA hace divisiones clase 1, clase 2 y clase 3 dependiendo del tipo de combustible, o del estado en que se encuentra ese combustible. Para clase 1 hablamos de gases, vapores y líquidos inflamables. En este caso, como estamos hablando de estaciones de servicio, lo podemos incluir dentro de esa clasificación clase 1, porque es un líquido inflamable. Clase 2 habla acerca de polvos combustibles. Polvos combustibles, y allí están, pues podemos incluir industrias de alimentos y bebidas, puede ser industrias de granos, almidón, carbón. Y para la clase 3 tenemos fibras y partículas combustibles. Y allí podemos hablar entonces de la industria textil o aserradero. Generalmente la industria textil pues está dentro de esta clase. Y también hace una división, una clasificación en divisiones. Habla entonces de división 1, que son las condiciones normales de operación. Allí pasa el combustible porque en todo lo que es el proceso, esa sería la vía por donde va a transitar el combustible, donde está almacenado. Entonces ese es un lugar división 1. Y división 2 es la operación anormal o lugar adyacente a división 1. Entonces hablamos de un lugar adyacente con una delimitación específica de acuerdo al combustible que está allí, que está cercano a donde se dispensa el combustible, o donde pasa, donde se almacena. Y también pues los lugares de operación anormal, estamos hablando también de las zonas donde los vapores puedan llegar. También hace una clasificación por grupo dependiendo de qué combustible estamos hablando. Para la clase 1, que serían gases, vapores y líquidos, se divide en 4 grupos, que son los acetilenos, hidrógeno, etileno y propano. Y para clase 2, solo en división 1, es decir, solo donde está el combustible, se clasifican en 3 grupos, que son metales, carbón y granos orgánicos. Y para la clase 3 no hay clasificación por grupos. Clase 3, que serían fibras y partículas combustibles. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que exige el RETIE para clasificar las áreas? Esto está tomado textualmente del RETIE y dice que en las estaciones de servicio que suministran gasolina y gas natural vehicular deben contar con los planos de clasificación de áreas. Entonces, en los requisitos que les van a exigir para poder realizar de pronto una inspección, van a tener que entregar los planos de clasificación de áreas. Para su clasificación, cada lugar, local, sección o área se debe considerar individualmente. Es decir, por ejemplo, dentro de la estación de servicio tenemos 2 o 3 surtidores, en cada uno se debe hacer una clasificación. Yo no puedo tener los 3 surtidores y hacer un conjunto y decir que lo voy a clasificar los 3 juntos. No, cada uno se clasifica por aparte. Se debe evitar que estén presentes materiales inflamables, como el gas, vapor, niebla o polvo, y el aire, como el oxígeno, en condiciones, cantidades apropiadas para producir una mezcla explosiva. Esto es casi que imposible. Entonces, si no se puede garantizar esta condición, se deben tomar acciones especiales para controlar la energía de las fuentes de emisión. Y por eso, pues, consultamos las normas para poder clasificar y para poder mitigar esos riesgos. Esta imagen que ven acá fue tomada de la sección 514 de la NTC 2050 y allí se hace una clasificación del área donde vemos hay 2 surtidores y se hace una clasificación por medio de la metodología NFPA. Esas distancias que están ahí son distancias que las consiguen en la tabla que yo les mencioné, 514-2, donde se establecen esas delimitaciones de cada una de las áreas. Aquí hay un ejemplo que pueden tomar y les puede servir pues, para hacer sus clasificaciones dentro de estación de servicio. Hablemos acerca de los materiales y equipos eléctricos para lugares clase 1. Entonces, hablamos específicamente de clase 1, líquidos inflamables o vapores inflamables. Tenemos dentro del RETIE, artículo 28.3, literal M, dice que los productos eléctricos deben estar diseñados y manufacturados para un uso seguro,
con la adecuada instalación y mantenimiento y deben demostrar tal condición mediante un certificado de producto. Entonces los productos también deben tener su certificado y más adelante miramos que deben estar certificados para operar o para estar instalados dentro de estas áreas. Los requisitos mínimos que debe cumplir específicamente cada equipo y alambrado para estas áreas se pueden consultar en la sección 501 de la NTC 2050, desde la 501-1 hasta la 501-18. En caso de estaciones de servicio, se debe consultar las excepciones que se establecen en la 514. Entonces hablamos que de 501-1 a 501-18 están todos los requisitos mínimos de estos equipos. Pero sí estamos hablando de que estamos trabajando en estaciones de servicio. En la sección 514 se establecen algunos requisitos adicionales y algunas excepciones para esos requisitos que vimos previamente. Vamos a hablar entonces de algunos equipos o algunos materiales que generalmente están cercanos o se pueden instalar dentro de estas áreas. No voy a mencionarlos todos, sino que pues se ha hecho un filtro acerca de estos equipos que comúnmente se encuentran dentro de las áreas clasificadas de estaciones de servicio o que son importantes mencionar. Si quieren de pronto profundizar un poco más o ampliarlos, entonces debemos consultar la sección 501 de la NTC 2050. Requisitos para transformadores y condensadores. Vamos a dividirlo en clase 1 división 1 y clase 1 división 2. Sabemos que clase 1 división 1 son esas áreas donde está presente el combustible de forma normal. Entonces, muy rara vez pues tendríamos presencia de un transformador en estas áreas, pero sí es importante mencionar porque es un equipo importante. Entonces, para clase 1 división 1, si el transformador contiene líquido inflamable, se deben instalar únicamente en bóvedas y allí los voy a referenciar a la NTC 2050 que consulten las características propias de una bóveda para transformador y que adicionalmente cumplan los requisitos de uso general. Además de ello, no debe haber comunicación entre la bóveda y el lugar de división 1, es decir, no debe haber ningún tipo de comunicación entre la bóveda del transformador y el lugar donde se encuentra presente el líquido. Debe haber una buena ventilación. Las aberturas de ventilación deben desembocar en un lugar seguro y los ductos y aberturas de ventilación deben ser de sección suficiente para aliviar las presiones dentro de la bóveda y deben ser de concreto reforzado. Entonces ya sabemos que por lo menos muy importante que la bóveda no tenga comunicación con el lugar de división 1 y debe haber una muy buena ventilación. Generalmente, así como les he dicho, es muy difícil conseguir un transformador dentro del lugar división 1, pero es importante mencionarlo. Si el transformador no contiene líquido inflamable y se encuentra dentro de división 1, se pueden instalar en áreas clase 1 si cumplen los siguientes requisitos. Los requisitos mencionados anteriormente o estar aprobados para lugares clase 1. Entonces, si es un transformador que no contiene líquido inflamable, puedo hacer que cumpla los requisitos anteriores como si tuviera líquido inflamable o debe estar aprobado para lugar clase 1. Si estamos hablando de clase 1 división 2, que podría darse más el caso porque son lugares adyacentes a esa zona donde se maneja el combustible, los transformadores o condensadores instalados en lugares clase 1 división 2 deben cumplir con los requisitos de uso general. Entonces allí no hay ningún tipo de requisitos particulares para ellos. Requisitos para medidores, instrumentos y relés. ¿Por qué lo coloqué acá? Porque nosotros tenemos dentro del surtidor, tenemos un aparatito que mide el flujo de combustible para poder dispensarlo hacia el vehículo. Entonces es importante mirar los requisitos que establece la NTC 2050 para este tipo de equipo. Si estamos dentro de clase 1 división 1 y ahorita vamos a mirar de pronto si este equipo que está ubicado en el surtidor queda dentro de división 1 o división 2. Si está dentro de división 1, deben estar dotados de encerramientos aprobados para lugares clase 1 división 1. Y estos encerramientos aprobados son a prueba de explosivos
o están dotados de dispositivos de purga o presurización. Generalmente y en la mayoría de los casos siempre son a prueba de explosión. Si están en un lugar clase 1 división 2, llamamos un conjunto de propósito general a un conjunto que está formado por contactos, resistencias, devanados, y para no tener que encerrar cada uno de estos equipos o de estos elementos, entonces podemos hacer un encerramiento de propósito general para todos y es aceptable para este caso. Entonces, para un lugar clase 1 división 2, un conjunto de propósito general estaría muy bien. Los fusibles, cuando los apartados anteriores permitan utilizar encerramientos de propósito general, es decir, estoy en clase 1 división 2, se permite montar en ellos fusibles para la protección de sobrecorrientes si precediendo a cada fusible se coloca un interruptor que cumpla con el primer apartado, es decir, con un conjunto de propósito general. Tengo fusible y tengo interruptor que está encerrado como si fuera un conjunto de propósito general. Conexiones, y esto lo preguntan mucho porque se trata pues de cordones, clavijas y tomacorrientes dentro de clase 1 división 2, es decir, esa área que está cerca del surtidor, que no es propiamente el surtidor, pero que está adyacente. Entonces se permiten las conexiones mediante cordón, clavija y tomacorriente si se cumplen todos y cada uno de los siguientes requisitos. Se instala un interruptor que cumpla el primer apartado, es decir, esté encerrado con un encerramiento de propósito general y tenga un fusible, de modo que no se dependa de la clavija para interrumpir la energía. Para interrumpir la energía del equipo que voy a conectar, yo no debo depender de desconectar la clavija, sino de un interruptor adecuado. 2. La corriente no supere 3 amperios a 120 voltios nominales. 3. El cordón de alimentación no tenga más de 90 centímetros y esté aprobado para trabajo extrapesado o pesado si está protegido por su ubicación y está alimentado con clavija y tomacorriente de seguridad con polo a tierra. Allí los invito a mirar las tablas de los tipos de conductores o de cordones que hay para que ustedes puedan elegir entonces el de trabajo extrapesado o pesado que más le convenga. 4. Solo se instalen los tomacorrientes necesarios. No se deben instalar tomacorrientes para dejarlos sin uso o para un uso que probablemente pueda tener. El uso debe estar definido y debe ser absolutamente necesario. Y 5. El toma tenga una etiqueta que advierta no desenchufar bajo carga. Siempre debe tener la etiqueta. Vamos a hablar entonces del alambrado dentro de lugares clase 1, división 1. Estamos hablando dentro de surtidores, dentro del tanque de almacenamiento, el lugar donde está presente el líquido inflamable. Entonces, hablamos específicamente del alambrado fijo en general. Ese alambrado fijo que siempre va a estar allí, que no es provisional, que está fijo. Entonces, se permite tubería cóndor y metálica rígida, esa es la que es pesada, o IMC, y ambas deben tener rosca NPT. Ahorita vamos a mirar, de hecho acá está la rosca NPT, es esa rosca que es un poco cónica, o se puede permitir también el cable MI con accesorios aprobados para esos lugares. Todos los accesorios deben ser aprobados para el lugar clase 1, división 1. Y nunca olvidar que la rosca de la tubería siempre debe ser NPT. Las cajas, accesorios y juntas de una roscada deben ser a pruebas de explosión. Todas las cajas de paso, los accesorios y las juntas. Y las juntas roscadas deben ser de por lo menos 5 hilos. Si ustedes ven ese conector que está allí, ese adaptador es un adaptador con rosca normal y el otro lado es adaptador rosca NPT. Entonces, el adaptador se debe enroscar, debe tener por lo menos 5 hilos y deben quedar completamente todos metidos. Yo no puedo enroscarlo hasta la mitad o el 75%, se debe enroscar el 100% de la rosca. Sigamos hablando de alambrado en clase 1, división 1, pero en este caso hablemos del alambrado subterráneo en estaciones de servicio. Se permite tubería cóndor y metálica rígida, la misma tubería que hablamos anteriormente, que es la tubería pesada, IMC, a ambos con rosca NPT. El alambrado equipo, el lugar clase 1, división 1 o 2, se debe considerar como clase 1, división 1.
que se prolonga mínimo hasta el punto en que sale sobre el nivel del suelo. Es decir, que para estaciones de servicio, ese alambrado y esa canalización que parte del surtidor clase 1 división 1, yo lo voy a considerar clase 1 división 1 hasta que salga del suelo. Y se puede utilizar cable MI o se puede utilizar tubería PVC, siempre y cuando los últimos 60 centímetros hasta que salga del suelo sean tubería conduit metálica rígida o IMC. Es decir, yo puedo utilizar PVC durante todo el recorrido porque ya me dijeron que es clase 1 división 1 hasta que sale, pero por lo menos esos 60 centímetros antes de la salida a la cajita de inspección que sale, pues el tubo, deben ser en tubería IMC. Seguimos hablando de alambrado clase 1 división 1, pero en este caso hablamos del alambrado sobre los lugares clase 1. No están dentro del lugar clase 1, está sobre él. Solamente el alambrado. Se puede utilizar tubería metálica, no metálica, flexible metálica y no metálica, cables MI, MC o TC. Se pueden tener canalizaciones bajo el piso solo para alimentar salidas en cielo raso o extensiones hasta el área bajo el piso, siempre que dicha canalización no tenga terminales de conexión dentro o a través de cualquier lugar clase 1 sobre el suelo. Es decir, aquí me están dando más flexibilidad para utilizar incluso tubería no metálica, pero recuerden que estamos hablando de los lugares sobre el área clasificada. Para lo que es el alambrado colgante, se debe utilizar cable flexible adecuado para el tipo de servicio y aprobado para uso pesado. Para los conductores puesto a tierra y de puesta a tierra, los conductores, clavijas, conectores y todos los dispositivos similares deben ser del tipo con polo a tierra siempre. Y el conductor puesto a tierra debe ir conectado al terminal de tierra, el casquillo roscado o al terminal de puesta a tierra de cualquier equipo eléctrico utilitario alimentado. Todo debe ir conectado a tierra y todo debe ser equipotencializado. Los tomacorrientes fijos para clavijas, pero estamos hablando en este caso de los lugares sobre los lugares clase 1. Deben estar ubicados por encima del nivel de cualquier lugar definido como clase 1 o estar aprobados para el lugar donde estén instalados. Entonces hablamos anteriormente de ciertos requisitos para los tomas, clavijas y el cordón flexible, pero en este caso estamos hablando de que estos tomas y estas clavijas deben ser aprobados para el lugar donde estén instalados. Seguimos hablando de alambrado clase 1 división 1, pero en este caso hablamos de equipos sobre lugares clase 1. Entonces no estamos hablando, como en el caso anterior, del alambrado, sino del equipo como tal. Hay equipos que pueden formar arcos y exceptuando los tomacorrientes, bombillas y portabombillas, estos equipos que pueden formar arcos se deben encontrar a no menos de 3,60 metros del suelo o en este caso, o en caso contrario, deben estar totalmente encerrados. Si estamos hablando de alumbrado fijo como bombillas o portabombillas, ubicadas en calles o lugares expuestos a daños, deben estar ubicadas a no menos de 3,60 metros sobre el nivel del suelo, excepto si son totalmente encerradas. Entonces, como miramos acá abajo, vemos la imagen de una estación de servicio y vemos que la luminaria puede estar colgante o puede estar empotrada en el canopy y generalmente ese canopy siempre va a estar por encima de los 3,60 metros o debe estar por encima de los 3,60 metros, evitando cualquier daño físico en la luminaria. En el caso de que no lo esté, muy rara vez, pues un canopy mide menos de 3,60 metros, entonces esa luminaria debe ser totalmente cerrada. Hablamos entonces ahora igualmente del alambrado en clase 1 división 1, pero en este caso hablamos de alambrado flexible. Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles como los terminales de motores, se deben utilizar accesorios certificados, flexibles certificados para lugares clase 1. Ya vamos a mirar más adelante dónde podemos conseguir motores dentro de estas estaciones de servicio. Y pues ya vimos entonces el alambrado en clase 1 división 1, tanto dentro del área clase 1 división 1 como sobre el área clase 1 división 1.
Ahora vamos a mirar el alambrado en clase 1, división 2, el lugar adyacente a donde se encuentra el líquido inflamable. Está permitido en esta área tubería metálica rígida, IMC, ambos con rosca NPT, barras o alambres empaquetados, cables PLTC y TC en bandeja, en canalizaciones soportados por cables mensajeros o directamente enterrados para cables aprobados para este uso. Aquí amplían pues muchísimo más las probabilidades del tipo de tubería que puede usar, incluso puede usar cables MI, MC, MB o los TC con accesorios terminales aprobados, o si los terminales y accesorios deben estar aprobados para esta área. Y no es necesario que las cajas, accesorios y juntas sean a prueba de explosión. Recordemos entonces que tenemos un lugar adyacente al lugar clase 1, división 1, dentro de la estación de servicio, que es el lugar adyacente al surtidor, pero en este caso debemos recordar que nos dijeron anteriormente que ese lugar clase 1, división 1, dentro de la estación de servicio, yo debo prolongar ese recorrido de esa canalización y considerar que todo es clase 1, división 1 hasta que salga. Entonces, estos requisitos que están acá, por lo menos en la canalización que parte del surtidor, no aplica. Aplica únicamente los requisitos clase 1, división 1, porque en el apartado anterior me dijeron que yo debo considerarlo clase 1, división 1 hasta que salga del suelo. Vamos a hablar de un elemento súper importante dentro de toda canalización eléctrica en estaciones de servicio y en lugares clasificados como peligrosos, que son los sellos cortafuego. Los sellos cortafuego dentro de lugares clase 1, división 1. ¿Dónde los debo instalar? Los sellos cortafuego se deben instalar antes de entrar a un encerramiento, es decir, a una caja donde yo tenga pues un equipo, y a menos de 50 centímetros de este. Es decir, lo mínimo que yo puedo separarlo es 50 centímetros. Los únicos accesorios permitidos entre el sello y el encerramiento en esos 50 centímetros son uniones, acoples, reducciones, codos con tapa y conduletas a pruebas de explosión. Si estamos hablando de tubo conduit de 2 pulgadas o más que entran en encerramientos o accesorios que albergan terminales, empalmes, derivaciones, debe haber un sello a menos de 50 centímetros de dicho encerramiento o accesorio. Aquí añado también accesorios. Cuando 2 encerramientos deban ir sellados, se considera suficiente un solo sello en cada conexión de la boquilla, es decir, uno para los dos. Pero si hay un tramo de tubería que se ubica pues entre los 2 encerramientos, el sello se debe ubicar a menos de 50 centímetros de cada encerramiento para yo poder colocar, entonces considerar colocar uno solo. Al salir del lugar clase 1, división 1, también debo colocar un sello y a cada lado del límite de dicho lugar, ubicado a menos de 3 metros de dicho límite. Es decir, por lo menos a 3 metros de límite debe estar el sello, no más. Y en estos 3 metros no debe haber uniones, ni acoples, ni cajas, ni accesorios, excepto las reducciones aprobadas como a prueba de explosión en el sello. Si el sello necesita una reducción, es el único accesorio que yo puedo colocar en esos 3 metros de tubería. Hablamos anteriormente entonces de clase 1, división 1. Ahora hablamos de sellos en lugares clase 1, división 2. Los sellos cortafuegos en lugares clase 1, división 2 se deben ubicar en conexiones con encerramientos a prueba de explosión que deban estar aprobados para lugares clase 1. Deben instalarse sellos según los mismos requisitos para sellos en lugar clase 1, división 1. Los mismos requisitos que vimos anteriormente. En conexiones con encerramiento a prueba de explosión. En el límite de los lugares clase 1, división 2 también debe haber un sello para pasar pues del lugar clase 1, división 2 al lugar no clasificado. Y se debe colocar un sello a cada lado del límite de dicho lugar a menos de 3 metros de dicho límite. 3 metros sería pues la separación máxima entre el sello y la salida. Se debe instalar un tubo conduit metálico rígido o un tubo conduit intermedio de acero roscado, o sea, el tipo IMC, entre el sello y el punto en que el tubo sale del lugar clase 1, división 2. En el tramo comprendido entre el sello y el punto en que sale el tubo,
sale del lugar, en que el tubo sale del lugar clase, lugar división 2, no debe haber uniones, no debe haber acoples, cajas ni accesorios, excepto las reducciones aprobadas como prueba de explosión en el sello, así como lo vimos para clase 1, división 1. Vamos a hablar entonces de las características del sello, tanto para clase 1, división 1, como para clase 1, división 2. Entonces, hablemos un poquito de lo que son los accesorios. Dice acá que los encerramientos para conexiones o equipos deben estar provistos con medios integrales aprobados para sellar o se deben utilizar sellos aprobados para el lugar clase 1. Entonces, el encerramiento debe tener un medio para sellarlo o si no, yo debo utilizar un sello aprobado para clase 1. Y esos sellos siempre deben ser accesibles. Hablemos del compuesto sellante. El compuesto sellante debe estar aprobado y debe proporcionar un sellamiento contra el paso de gases o vapores a través del sello. Pues esa sería, digamos, la función principal del compuesto sellante. No dejar pasar los vapores. No debe verse afectado por las condiciones atmosféricas jamás o por los líquidos y su punto de fusión no debe ser menor a 93 grados centígrados. Ya esta es una condición del fabricante que hay que verificar. El espesor del compuesto sellante, en un sello completo, el espesor mínimo del compuesto sellante no debe ser menor al diámetro comercial del sello, obviamente, y en ningún caso menor a 16 milímetros, con excepción de los sellos certificados para cables. No debe haber empalmes ni derivaciones dentro del sello. No se deben hacer nunca empalmes ni derivaciones en los accesorios destinados únicamente para sellamiento con compuesto y los accesorios o los que se hayan hecho empalmes y conexiones no se deben rellenar con sellante. Y el espacio ocupado por los conductores no debe superar el 25% de la sección transversal del conduit metálico del mismo diámetro comercial, excepto, claro, si está aprobado, si está específicamente aprobado para un porcentaje de ocupación mayor. Si no, entonces el porcentaje máximo de ocupación es el 25%. Específicamente en las estaciones de servicio vemos unas condiciones que lo podemos aplicar tomado de la NTC 2050, que dice que en los surtidores, en todos los tramos de tubo conduit que entren o salgan de un surtidor o en cualquier hueco o encerramiento en comunicación directa con el surtidor, se debe instalar un sello aprobado. El sello debe ser el primer accesorio cuando el tubo salga de la tierra o del concreto. Entonces hablamos de que podemos utilizar, por ejemplo, cuando por allá dijimos que podemos utilizar tubería PVC y que por lo menos los 60 centímetros antes de la salida deben ser IMC, esa salida, justamente cuando sale el tubo, lo primero que debo ver es el sello. Tanto en la salida del tubo en el surtidor como en la salida que está en la caja de inspección para ir al tablero. Allí debe haber un sello cortafuego. Los motores y generadores dentro de clase 1, división 1, es decir, es el lugar donde se encuentra el líquido inflamable. El motor generador debe cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos. Debe estar aprobado para clase 1, división 1. Generalmente ese es el requisito que cumple en casi todos los proyectos. Ser del tipo encerrado, con ventilación, de modo que si falla la ventilación del motor se desenergiza. Ser de tipo totalmente encerrado, lleno de gas inerte y dispuestos para desenergizar automáticamente el equipo cuando falle el suministro de gas, o de un tipo diseñado para funcionar sumergido en un líquido que solo sea inflamable cuando se vaporice y se mezcle con el aire, por ejemplo la gasolina, o en un gas o vapor a una presión mayor que la atmósfera y sean inflamables únicamente cuando se mezclen con el aire. Entonces, generalmente lo que cumplen acá es que están aprobados para clase 1, división 1. Estos generalmente son las bombas que se utilizan dentro de las estaciones de servicio. Para clase 1, división 2. Si los motores se instalan dentro de un área clase 1, división 2, pueden estar o deben estar aprobados para clase 1, división 1. Siempre que un equipo o elemento está aprobado para clase 1, división 1, yo lo puedo utilizar en clase 1, división 2. Si no está aprobado para clase 1, división 1, por lo menos entonces los contactos deslizantes, mecanismos de conmutación, dispositivos de resistencia estén dotados de encerramientos aprobados para clase 1, división 2.
Y además el punto más caliente del motor en condiciones normales no debe superar el 80% de la temperatura de autoignición en grados centígrados de los gases o vapores que se produzcan cuando el motor funciona a temperatura nominal. Debo estar muy pendiente entonces de la temperatura, que no vaya a superar ese 80% de la temperatura de autoignición de esos gases que voy a manejar. Estos deben estar rotulados permanentemente en una placa de características visibles montadas en el motor. Y en los lugares clase 1 división 2 se pueden instalar incluso motores, como por ejemplo los de inducción de jaula de ardilla, pero no deben tener escobillas, sin mecanismos de conmutación ni otros dispositivos similares que produzcan arcos eléctricos. Y las partes móviles del motor, como ventiladores, deben ser de un material que en caso de rozamiento no produzcan chispas. Entonces tengo esas dos opciones dentro de un lugar clase 1 división 2. Cables y cordones flexibles, tomacorrientes y clavijas, ya los habíamos visto anteriormente, pero pues en lugares clase 1 división 1 o sobre clase 1 división 1. Vamos a mirar entonces si están dentro de un área clase 1 división 1 o 2. ¿Cómo deben ser las características de estas cables, cordones flexibles, tomacorrientes y clavijas? El tramo de cable flexible debe ser continuo siempre, no debe tener ningún tipo de empalme. Cuando se utilicen cables o cordones flexibles, deben ser de un tipo aprobado para uso extrapesado. Ya reconocemos ese requisito que es bastante común. Contener además de los conductores del circuito, el conductor de puesta a tierra, obviamente, ir firmemente conectados los terminales o conductores de suministro de manera que se eviten desconexiones accidentales, muy bien conectados entonces al terminal, estar sujetos por abrazaderas u otros medios de sujeción de modo que no causen tensión mecánica en las conexiones de los terminales para que no se me desconecten accidentalmente, y estar dotados de sellos cortafuegos adecuados cuando entren en cajas, accesorios o encerramientos a prueba de explosión. Entonces, estas tomacorrientes y estas clavijas deben ser un tipo que ofrezca conexión con el conductor de puesta a tierra siempre. Siempre debe tener la posibilidad de conectarse con el conductor de puesta a tierra y estar aprobado para uso en estos lugares. El toma y la clavija deben ser o deben estar aprobados para trabajar entonces en lugares clase 1 división 1 o clase 1 división 2. Y en los lugares clase 1 división, tanto 1 como 2, no debe haber partes energizadas expuestas por ningún motivo, razón o circunstancia. Norma de productos. Los productos eléctricos seleccionados para operar en un ambiente clasificado como peligroso deben estar diseñados y manufacturados para un uso seguro, con la adecuada instalación y mantenimiento, y deben demostrar tal condición mediante un certificado de producto. Ya habíamos hablado que necesitamos un certificado de producto para estos equipos que van a estar operando dentro de estas áreas clasificadas, y donde se señale la aplicación para la cual está certificada y la norma que le aplica. Entonces, para este tipo de instalaciones, generalmente tenemos la norma NEMA 9, que es la que está aprobada como a prueba de explosión. Y debe tenerse presente que frecuentemente se pueden ubicar la mayor parte de los equipos en lugares menos peligrosos o no peligrosos. Es decir, yo debo tener pues esa capacidad de poder escoger el lugar menos peligroso para instalar los equipos, con lo que se reduce obviamente el número de equipos especiales necesarios. Entonces voy a ahorrarme tanto en tiempo como en dinero. Y el equipo eléctrico debe seleccionarse de tal modo que asegure que la clase térmica indicada en los equipos no exceda la temperatura de ignición, eso es muy importante, de la sustancia explosiva que existe en el sitio donde se está instalando. Entonces tenemos que mirar lo que es el certificado del producto, que esté obviamente pues certificado para trabajar en ese tipo de instalaciones y que no se exceda la temperatura del equipo cuando trabaje pues a corriente nominal. Dentro de estas áreas no debe superar la temperatura de autoignición de la sustancia explosiva. Ya miramos pues que para el caso de los motores debe estar a un 80% de esa temperatura. Para recordar y de forma general, en todas las instalaciones para áreas clasificadas como peligrosas,
Siempre recordar que la tubería conduit debe estar con rosca estándar NPT. Y aquí hay una característica técnica que pues define cómo debe ser esa rosca. Debe estar hecha con máquina de roscar que produzca una conicidad de 62.5 milímetros o 0.75 pulgadas por pie. Dichos tubos se deben apretar con llave de modo que se eviten las chispas cuando pase por la tubería cuando una corriente de falla. Garantiza la integridad contra explosiones o ignición de polvos de la tubería conduit donde sea aplicable. Y para los equipos dotados con entradas roscadas para conduit o accesorios con rosca métrica, se deben utilizar adaptadores. Ya yo les mostré anteriormente una imagen donde estaba un adaptador de rosca métrica a rosca NPT, con accesorios de tubo conduit certificados, con accesorios de cable certificado o con accesorios de cable certificado con rosca métrica. Y aquí algo muy importante para recordar, para cables de fibra óptica que puedan recorrer lugares clase 1, entonces cuando un conjunto de cable de fibra óptica contenga conductores capaces de portar corriente, dicho conjunto se debe instalar de acuerdo con los requisitos de cableado para áreas clase 1. Entonces yo debo considerar que los cables de fibra óptica que puedan recorrer los lugares clase 1, entonces se debe cumplir en ellos los mismos requisitos que para el cableado general. Hay una parte muy importante dentro de las estaciones de servicio que siempre debe estar presente y es la parada general. Todos los equipos cuya canalización termine o atraviesen los surtidores, incluso los del sistema de bombeo remoto, deben estar dotados con un interruptor u otro medio aceptable claramente identificado y fácilmente accesible y debe estar ubicado lejos de los surtidores para desconectar simultáneamente su fuente de alimentación de todos los conductores del circuito, incluidos los de puesta a tierra si lo hubiera. Entonces, todos esos equipos cuya canalización atraviesen los surtidores, específicamente los surtidores, deben tener una parada de emergencia. Y todo el alambrado de control de una bomba remota desde cada dispositivo dispensador se debe separar de cada otro por un medio que elimine la retroalimentación a este alambrado en cualquier momento. Ojo que no se permiten enclavamientos de interruptores automáticos monopolares. Debe ser una parada manual. Entonces, para esto tenemos dos casos. Si la estación de servicio es atendida, es decir, hay una persona que está atendiendo pues, a los usuarios, al público, que está realizando las labores de dispensión del combustible, los controles de emergencia especificados en el anterior apartado, lo que dijimos pues anteriormente, la parada de emergencia, se deben instalar en un lugar aceptable para la autoridad con jurisdicción, pero nunca a más de 30 metros de los surtidores. La distancia máxima que puedo tener es 30 metros de los surtidores, pero puede estar pues muy adyacente a ellos. Y en las estaciones de autoservicio no atendidas, cuando pues el cliente es autoservicio, digámoslo de esa manera, los controles de emergencia especificados en el anterior apartado se deben instalar en un lugar aceptable para la autoridad con jurisdicción, pero nunca a menos de 7 metros ni más de 30 metros los surtidores. Entonces debe estar alejado por lo menos 7 metros y máximo 30 metros de los surtidores. En cada grupo de surtidores o equipo de control exterior utilizado para controlar los surtidores se deben instalar controles adicionales de emergencia. Y estos controles de emergencia deben interrumpir toda la corriente a todos los equipos de surtidores de la gasolinera. Los controles solo se deben poder reactivar manualmente solo de una manera aprobada por la autoridad con jurisdicción. Todos los equipos y materiales deben estar certificados con certificado de producto y cumplir con los requisitos exigidos de acuerdo al área donde se encuentran. Recordando que los equipos aprobados para instalarse en lugares clase 1 división 1 se pueden instalar en clase 1 división 2, como se lo había mencionado anteriormente, siempre que sea para el mismo gas o vapor, y es muy importante. No puedo utilizar un equipo clase 1 división 1 dentro de un área clase 1 división 2 si es para otro tipo de gas o está aprobado para otro tipo de gas o vapor. Tiene que ser para el mismo gas o vapor. Pero sí se puede utilizar porque estoy digamos, protegiendo al equipo. Los equipos aprobados se deben rotular con la clase, grupo
grupo y temperatura o rango de temperaturas de funcionamiento referenciado para un ambiente de 40 grados centígrados sería pues la temperatura ambiente de referencia. Todas las áreas en ocupaciones industriales designadas como peligrosas, pues que estén clasificadas, deben estar documentadas apropiadamente. Ya les mencioné anteriormente cuáles son esos documentos que se exigen. Esta documentación debe estar disponible a quienes están autorizados a diseñar, instalar, inspeccionar, dar servicio de operación al equipo eléctrico en el lugar. Entonces siempre deben estar disponibles para este tipo de personas que ejercen este tipo de labores. Aquí miramos un ejemplo. Este ejemplo es un proyecto real y estaba pues muy bien hecho. Esta es una estación de servicio que tiene 3 surtidores, tiene 3 tanques de almacenamiento y cercano a los tanques de almacenamiento, de hecho está al frente de las oficinas, hay unos fosos donde llaman el desfogue de los tanques de almacenamiento. Es como un respiradero de los tanques. Entonces, estas 3 áreas son las propicias para clasificar. Aquí miramos que cada surtidor se considera clase 1 división 1 en los surtidores, dentro de los surtidores. Allí miramos, pues vamos a mirar acá. Acá tenemos que este es el lugar clasificado clase 1 división 1, dentro de los surtidores. Tenemos entonces clase 1 división 2 hasta 6 metros del dispensador. Estos 6 metros se encuentran normalizados y los consiguen en la tabla 514 de la sección 514 de la NTC 2050. En toda dirección, es decir, 6 metros radiales desde el surtidor. Y 0.5 metros, es decir, 50 centímetros de altura desde el suelo. Ese sería el área clasificada clase 1, división 2. Cada uno de los surtidores se les hace esa clasificación y obviamente pues hay puntos de intersección que también deben estar considerados allí. En los tanques de almacenamiento que están por acá, cada uno de los fosos debe estar clasificado como clase 1, división 1. Y para estos fosos, la clase 1 división 2 se encuentra desde esos fosos hasta 3 metros en todas direcciones. Esto también está normalizado dentro de la tabla 514-2 de la sección 514 de la NTC 2050. Cada uno de los fosos se le hace esa clasificación. Y acá, donde vemos el desfogue, tenemos clase 1 división 1 hasta 90 centímetros de la boca de los ductos. Y tenemos clase 1 división 2 entre esos 90 centímetros y metro 50 de la boca de los ductos. Esto también está normalizado dentro de la tabla que les mencioné. Si miramos el siguiente corte, aquí tenemos un corte del canopy, del desfogue y del tanque de combustible. Allí miramos pues las delimitaciones que se hacen de acuerdo a la clasificación de áreas de la tabla 514. Y es más o menos lo que vimos en el plano anterior, pero pues acá hay un corte longitudinal de cada uno de ellos. Cuando ya tengo mi área clasificada, ya tengo pues toda la instalación hecha, ¿qué puedo hacer para solicitar la inspección? ¿Cuáles son los documentos requeridos para solicitar la inspección RETIE dentro de las estaciones de servicio? Entonces, los documentos mínimos que se deben enviar para solicitar el proceso de inspección son planos de toda la instalación eléctrica objeto de la inspección, incluyendo planos de clasificación de áreas, es muy importante, debidamente firmados por el diseñador. Y recuerden pues cuáles son las características o el perfil que debe cumplir este diseñador. Memorias de cálculo del proyecto, de acuerdo con el artículo 10.1 de RETIE, firmada por el diseñador. Declaración de cumplimiento RETIE, suscrita por el constructor responsable de la instalación eléctrica, de acuerdo con el artículo 34.1 del RETIE. Copia de la matrícula profesional del responsable de la construcción de la instalación eléctrica, el diseñador y en los casos que aplique el interventor eléctrico. Registro del constructor en la Superintendencia de Industria y Comercio, es decir, en la SID, como responsabilidad de los constructores de la instalación eléctrica según el numeral 10.2.2 del RETI. Entonces son los documentos mínimos que se deben tener y que hay que cumplir y enviar al organismo de inspección para poder solicitar entonces la inspección RETI de la estación de servicio o de cualquier tipo de instalación de área clasificada. Muchísimas gracias por su atención.
Espero pues que les haya servido de bastante utilidad la información que les llevé el día de hoy. Y pues si tienen alguna pregunta la pueden dejar por el chat y ya pues nuestro amigo Alejandro nos estará comunicando cuáles son las preguntas que han dejado por allí. Muchas gracias, Silenia. Tenemos algunas preguntas, entonces vamos a proceder con responderlas en este momento. Pregunta Jorge Alberto Velas, ¿qué profesionales son competentes para realizar la clasificación de áreas? Pues como profesional competente habla de un ingeniero que tenga experiencia dentro de lo que es diseño, construcción y clasificación de pues hacer el área clasificada dentro de las instalaciones tomadas en cuenta como peligrosas o instalaciones especiales. Entonces habla de competencia profesional certificable o experiencia certificable. Carlos Javier nos está preguntando y nos dice, buenos días, para consultar el webinar de manera posterior, ¿cómo podemos acceder a la grabación? Sí, Carlos, no se preocupe, nosotros en los próximos días estaremos subiendo la grabación de este webinar a nuestro canal oficial de YouTube, entonces los invito a que se inscriban, se registren en nuestro canal de YouTube y pues ahí también estaremos publicando muchos videos que van a ser de su interés, ¿vale? Igual que las memorias, si alguien más tiene inquietud con respecto a las memorias, nosotros se las haremos enviar, se las haremos llegar vía correo, ¿vale? Nos dice Juan David, buenos días. ¿Quién tiene la competencia para firmar los planos de clasificación y fuera de los planos, qué otras memorias se requieren? Pues ya les había mencionado que de hecho por acá donde dice documentos requeridos para solicitar inspección, se requiere el plano de toda la instalación eléctrica objeto de la inspección, así como cuando envían la documentación para solicitar inspección RETI de cualquier tipo de área, no solamente la clasificada, pero que sea objeto de la inspección, incluyendo plano de áreas clasificadas, ese sí lo deben enviar de toda el área clasificada y debe estar firmada por el diseñador. La competencia del ingeniero que va a diseñar, pues obviamente habla solamente de la competencia profesional en lo que es área clasificada. Aparte de eso, si no tiene la competencia profesional, por lo menos debe tener experiencia certificable en clasificación de áreas. Juan David ya la pregunta, ¿cómo realizo la conexión entre PVC e IMC bajo el suelo? Sí, la conexión entre PVC y el IMC no necesariamente necesitas un conector, un adaptador. Lo puedes hacer pues de manera, digamos, sin conector. No necesitas conector, pero digamos que la profundidad sí tiene, y no creo que no se les coloque para acá en las diapositivas, tiene un valor normalizado que les invito como referencia a investigar en la NTC 2050, sección 500, y pues obviamente eso lleva, pues se le coloca el relleno, la tierra, y eso causa pues lo que es la presión entre ambos conductores. No necesita y no está estipulado un tipo de conector específico. Álvaro Peñalosa dice, los 6 metros desde el surtidor es porque incluye la longitud de la manguera. Sí, los 6 metros del surtidor, no solamente es desde el surtidor, también es a la salida, digamos, pues la salida que está en la caja de inspección que va hacia el tablero. Esos 6 metros deben ser en IMC y debe ser, pues, luego de la conexión que se hace en PVC, si van a utilizar PVC. Si no van a utilizar PVC, pues no necesitamos medir esos 6 metros. Esos 6 metros deben estar desde el surtidor hasta la conexión PVC bajo el suelo y desde esa conexión PVC hasta que salga en la caja de inspección. Deben ser 6 metros de tubería IMC. Darío Vera pregunta, buen día, por favor me aclaran si la tubería que va por el canopy debe ser IMC y también se aplica a instalarle sellos a los cables de 12 voltios. La tubería IMC es la que va desde, es más, la tubería IMC puede ser completa durante todo el recorrido, desde los tableros hasta el surtidor. Si van a utilizar PVC en el recorrido subterráneo, debe haber una longitud de 6 metros desde que sale
al surtidor hasta el PVC subterráneo y obviamente desde el otro lado, desde donde sale desde la caja de inspección hasta el PVC subterráneo. Para lo que es dispositivos en corrientes o en tensiones DC, no se estipulan pues ningún tipo de requisitos dentro de RETI ni NTC 2050. Edison Andrés nos pregunta, buenos días, ¿hay algunas especificaciones del sistema de puesta a tierra? Sí, el sistema de puesta a tierra es un sistema de puesta a tierra general, igual pues como no hay una especificación, digamos, particular para ese tipo de instalaciones, simplemente toda la instalación debe estar equipotencializada y debe tener una conexión de puesta a tierra dentro de la subestación y debe tener una conexión de puesta a tierra para la instalación eléctrica dentro de los surtidores y de la instalación externa. Pero pues el requisito fundamental es que todo debe estar equipotencializado. Dice Weimar Valencia, ¿qué consideraciones tienen al inspeccionar el sistema de puesta a tierra para descarga estática de carrotanques en estaciones de servicio? Gracias. Pues una consideración especial, obviamente debe haber el sistema de puesta a tierra para el carro tanque, debe haber sistema de puesta a tierra para el tanque de almacenamiento y debe haber conexión de puesta a tierra para el sistema general. Todos los sistemas deben estar equipotencializados, pero pues obviamente el carro tanque debe tener su propio sistema de puesta a tierra. Jason dice, ¿qué características del combustible deben estar incluidas en las memorias de cálculo del diseño? Pues en las memorias de cálculo como tal, las que se especifican en el artículo 10.2 del RETIE, allí pues no es un requisito propio de la parte de diseño del artículo 10.2 del RETIE, pero sí es un requisito dentro de la parte en que nos sugiere que todo debe estar documentado. Entonces, esa documentación incluye la clasificación de las áreas y debe pues haber una documentación donde hablemos acerca de lo que es el líquido combustible o el combustible en general para pues un posterior manejo adecuado de las personas que vayan a trabajar dentro de las áreas. Carlos Mario Caicedo dice, para alumbrado sobre lugares clase 1, división 1, ¿a partir de qué altura puedo utilizar tubería metálica que no sea metálica o no metálica? ¿Y en qué caso de ser metálica, por ejemplo, MT, podría quedar expuesta? Pues anteriormente hablamos de los lugares sobre clase 1, división 1, y vimos que no me establece una altura para la canalización, sino que me establece una altura para los equipos. Los equipos sobre clase 1, división 1 deben estar por lo menos a 3,60 metros sobre el lugar clasificado para yo poder entonces trabajarlos de forma normal. Si no, pues debe ser un equipo que contenga un encerramiento para entonces poderlos ubicar a menos de esa longitud. Se puede utilizar tubería metálica sobre el área clasificada, pero pues obviamente que si el recorrido viene desde un área clasificada, los invito entonces y los referencio a que investiguen en la NTC 2050 sección 500 la característica de esta tubería. Sí pasa por el área clasificada. Perfecto, vamos con unas últimas 2 preguntas y finalizamos. No se preocupen, si queda alguna pregunta sin responder, nos la pueden enviar a nuestros correos. Ahorita Silenia nos confirma el de ella para que puedan enviar sus preguntas ahí, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Nos pregunta Jessie Julián, ¿dónde se menciona la experiencia certificable? La experiencia certificable lo pueden buscar en el artículo 28 del RETI. Allí pues van a ver varios literales donde se establecen los requisitos específicos según el tipo de instalación y específicamente en el artículo 28.3.1 que dice instalaciones eléctricas en lugares clasificados como peligrosos, van a conseguir entonces varios literales donde en uno de ellos, en este momento pues no recuerdo cuál,
se establece que el profesional debe tener experiencia certificable o debe tener certificado de competencias. Néstor Ramírez nos pregunta, ¿quién certifica ¿quién certifica la experiencia? ¿Qué entidad? Pues no digamos que hay una entidad que certifique la experiencia, pero debe tener experiencia comprobable. Es decir, debe enviar sus certificados de proyectos ya ejecutados, deben estar firmados por la empresa con la cual se ejecutaron esos proyectos y ya se toma como una experiencia certificable. Finalizamos con la pregunta de Jefferson Arroyo. Dice, ¿cómo obtener la competencia profesional certificada para poder implementar diseños para áreas clasificadas? La competencia profesional en esta área, en estos momentos, es muy difícil de obtener. Digamos que estamos trabajando en este momento con experiencia certificable, pero la competencia certificada como tal, pues tenían que ser organismos que puedan dictar este tipo de capacitaciones, cursos de formación o certificados de competencia, por ejemplo el SENA, pero en estos momentos no se tiene un aval de que se estén dictando este tipo de capacitaciones. Entonces estamos trabajando con experiencia certificable. Listo, perfecto. Muchas gracias, Ilenia. Para los Gracias. interesados, estamos diseñando un curso de red aplicado a estaciones de servicio. Entonces, los interesados también nos pueden escribir a mí o a Silenia, ¿vale? Les agradezco por su participación, por haberse conectado. Vamos a cargar esta grabación a nuestro canal de YouTube, pues para que ustedes lo puedan consultar en cualquier momento y también les vamos a enviar por correo las memorias. También los invito en este momento a que conozcan, a los que no conozcan nuestra página www.servimeters.com. Ahí tenemos un chat en tiempo real para que ustedes puedan dejarnos ahí todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Cualquier requerimiento, pues los estaremos atendiendo por ahí sin ningún inconveniente. También los invito a que nos sigan en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Servimeters. Ahí van a encontrar muchísimo contenido de interés para ustedes y pues también estaremos publicando ahí cosas bien interesantes, por ejemplo, los cursos que estaremos dando y los webinars también que estaremos dictando, ¿vale? Y también nos pueden encontrar en LinkedIn. Nos encuentran en LinkedIn también como Servimeters. No siendo más, pues agradezco nuevamente su participación, el habernos acompañado en este webinar. Esperamos verlos muy pronto. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Ilenia. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a todos por su participación. Mi correo es silenia.mejías@servimeters.com para cualquier duda que tengan. Mil gracias. Y mi correo es alejandro.buendia@servimeters.com. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.